Ahí estamos en vivo, soy el pastor Ángel Ferreira, de Buenos Aires, Argentina. Estamos compartiendo a través de la radio, a través del Facebook, de YouTube, este programa titulado Juan 8:32, la hora de la verdad, a través de nuestro ministerio Somos de Cristo Jesús. Le queremos compartir, estamos compartiendo en este tiempo los frutos del Espíritu Santo de Dios. Así que van a ir yendo a Gálatas capítulo 5, desde el 22 al 25. Ya tenemos activada la cámara del Facebook, está en duple con el Facebook de la radio, así que podés hacer el enlace. Estamos ahí en directo, buscanos como Pastor Ángel y Melanie Ferreira. De la misma forma en YouTube, inscribiste en nuestro canal como Pastor Ángel y Melanie de Ferreira. Dicho todo esto, vamos a orar para recibir la palabra, vamos a orar para recibir esta palabra, amor, ¿sí? Te damos gracias, Padre Eterno, por este día. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús. Y gracias a Cristo Jesús por dar la vida por nosotros y enviarnos el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Y basado en tu verdad, compartimos tu palabra para grandes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Ahí está. Que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, como dice nuestro Señor Cristo Jesús. Gálatas capítulo 5, ¿sí? Versículo 22 al 25. Hoy estamos compartiendo la parte número 6, que viene a ser el espíritu de la bondad. Y dice la palabra del Señor lo siguiente, en Gálatas 5, del 22 al 25. Mas el fruto del espíritu es, número 1, amor, número 2, gozo, número 3, paz, número 4, paciencia, número 5, benignidad, número 6, hoy compartimos número 6, bondad, número 7, la fe, número 8, mansedumbre, número 9, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y acá está el enfoque en el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es palabra de nuestro Señor en el Espíritu. ¿Le damos gloria a su palabra? Amén. Amén, amor. Queridos hermanos, ¿por qué esta carta a la iglesia de Gálatas, que es para nosotros también? Porque en el versículo 26 la palabra dice: no nos hagamos vanagloriosos y gritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Todo el contexto anterior es porque la gente se estaba manejando mal. Había mucha contienda, había celos, competencia, es como la iglesia, es competencia entre copastores, de líderes, diáconos, células, salmistas, un desorden total, y nadie estaba en el Espíritu. Entonces Dios lo guía a Pablo para que sepan lo que es ser un cristiano y cómo estar en el Espíritu. En este caso, hoy vamos a compartir cómo tenemos que desarrollar el espíritu de la bondad, este fruto de la bondad. Nuestro Señor y Salvador Padre Eterno fue muy bondadoso al enviar a Cristo Jesús para salvarnos a nosotros. Por eso yo también quedo en el Espíritu y siempre hago la oración: Padre Eterno, gracias por Cristo Jesús y gracias a Cristo Jesús por dar la vida por nosotros. O sea, gracias por esa bondad de enviar al Hijo y gracias por la bondad de Cristo de dar la vida por nosotros. Y gracias por la bondad de Cristo, que en Juan 14 lo explica, que nos envía la promesa del Espíritu Santo de Dios. O sea, son demasiado bondadosos para con nosotros. Entonces, con esa bondad ya tenemos los primeros ejemplos de bondad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que trabaja en este tiempo. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que manejarnos con esa bondad para con el prójimo, con los hermanos de la familia de la fe y con aquellos que no conocen al Señor. Ser bondadoso con aquellos que no conocen para atraerlos a la iglesia. Porque si los que son del mundo nos ven que no tenemos fruto, ni somos bondadosos, sino que somos, te puedo poner 1000 ejemplos, malos ejemplos. Por ejemplo, personas, si un cristiano es envidioso, competitivo, iracundo, con la lengua, la tradición habla del prójimo, y están en chusmerío, murmuraciones, no es un ejemplo, no dan fruto. O sea, no estamos para eso, estamos nosotros para edificar el cuerpo de Cristo y traer almas al reino de Dios. Y la única forma de traer almas al reino de Dios es compartir la palabra. Una de las cosas que más me impresionó a mí como pastor es que muchas veces cuando yo descubro la familia, cuando descubro la Sagrada Escritura, me encuentro que muchas de las cosas que me enseñaban en las iglesias no estaba escrito en la Biblia.
Y de repente digo, pero ¿por qué se hace esto si no es así? Y ni está escrito. Bueno, ahí es peligro, ahí alerta en luz, en donde hay que tener cuidado y tenemos que manejarlo. Osea 4:6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y por eso nosotros le traemos conocimientos bíblicos. Y cuando van a nuestra iglesia, le compartimos la palabra y muchas personas me dicen, no la conocía, pastor, esa palabra. Ah, no, me enseñaron eso. Pero no se trata de que te enseñen o no te enseñen. Se trata de que si la fe por el oír la palabra de Dios, como dice Romanos 17, es que yo, si alguien me está predicando la palabra, la anote y si no, por ejemplo, no sé escribir, la tomo, la escucho, ya la escuché y la pongo en programa, la practico. Digo, ah, pero esto no, a mí me acostumbraron mi abuela o mi viejo pastor de esta forma, pero la Biblia te dice que no es esa la forma, que es esta forma. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A la forma del hombre o a la forma de Dios? Te quiero decir algo, la forma de Dios te lleva a la vida eterna, la forma del hombre te lleva al infierno, porque Satanás está trabajando dentro de la iglesia, porque los del mundo ya los tiene, pero entra a trabajar dentro de la iglesia. Así está escrito, estipulado, hay una lucha. ¿Y cuál es la única forma de vencer en la lucha espiritual? Dando fruto del Espíritu Santo. Amén. Y guiándonos en el Espíritu, como está escrito en la palabra. Mucha gente dice, ¿qué es el Espíritu? Yo recuerdo cuando era neófito, yo veía que cantaban canciones del Espíritu, yo no sabía nada, y ¿qué es el Espíritu? Ni siquiera sabía lo que era el Espíritu. ¿Podés creer que ni siquiera sabía yo lo que era el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque no me enseñaron. Y porque tampoco no me acerqué y ni presté atención ni averigüé. Hasta que uno, como yo lo llamado poco elegido, te llama y te sumerge en el Espíritu. Por ejemplo, hay personas que dicen, ya no hace falta cantar la canción Ven derrama tu Espíritu, Señor. Y yo le dice, ¿por qué? Porque ya fue derramado el Espíritu. Y error. Porque el Espíritu de Dios se sigue derramando todos los días, en cada instante. Por ejemplo, en este momento estoy derramando del Espíritu Santo a todos los que están del otro lado. ¿Por qué? Porque Efesios 6:17 dice que el Espíritu es la palabra de Dios. Y si yo estoy predicando hoy la palabra de Dios, estoy derramando, estoy llamando. Y cuando digo, ven derrama de tu Espíritu, estoy diciendo, ven y dame tu palabra, Señor. ¿Se entiende, no? Porque si vamos a pensar que ya no se predica, no vamos a decir, ven derrama de tu Espíritu. Todo esto lo digo porque el que es pastor camine, te hacen muchas preguntas. Y tengo un cuestionario de preguntas de la gente que en algún momento lo voy a empezar a contestar a todo, porque eso va preparado, hay que preparar la comida, hay que preparar la predica, hay que preparar la enseñanza. Mucha gente me pregunta, pastor, ¿cuándo es la Santa Cena? Pastor, ¿se bautiza o no se bautiza a los chicos? Pastor, tengo esta duda, la sangre de Cristo que consagró la copa, ¿qué tenía? ¿Qué era? ¿Jugo de uva, agua o vino? Y te empiezan a preguntar tantas cosas a las personas que tienen duda, y todo está en la Biblia. O sea, todas las respuestas están en la Biblia, en realidad, todo. Para eso uno predica, pero nosotros vamos a ir dando ordenadamente. Hay muchas enseñanzas y prédicas que las doy en la iglesia, y muchas respuestas, porque desde acá nosotros sabemos que muchas iglesias nos escuchan, y cada uno tiene su pastor. O sea, ustedes son ovejas, le tienen que preguntar a sus pastores. No sé si me entienden lo que quiero decir. Porque mis ovejas tienen una duda, me preguntan a mí. Pues yo desde acá soy prácticamente un poco suave, porque dura esta palabra si entramos en ese detalle, ¿no? Entonces, yo voy a predicar desde acá lo que nos da el Espíritu para edificarlo. De ahí le invitamos a nuestra iglesia. Nosotros estamos congregando en la iglesia jueves, viernes, sábado y domingo, con los horarios que están estipulados, que ya saben la mayoría. Y desde ahí nosotros, ahí en la iglesia, le damos los versículos clave de cada área y se salen todas las dudas. Están los que toman la palabra como está escrita, y está el que se va que dice, no, yo estoy acostumbrado a esta forma. Es como que vaya a mi iglesia una persona que está acostumbrada a pedir el milagro a San Expedito, un ejemplo. ¿Cómo lo sacás de ahí? Solamente conocer la verdad, la verdad libre. Le explicás que en Juan 14, versículos 2 y 13 dice, y todo lo que pida a mi Padre, en mi nombre os daré. Y la persona dice, no, pero a mí sí me dio San Expedito, un ejemplo. Y la persona después no vuelve más, porque se crió con esa doctrina y cree que es así. Y no toma la palabra escrita, que es pedir todo al Padre en nombre de Cristo. Es uno de los ejemplos. Es uno de los ejemplos. Como el tema de la Santa Cena, que está escrito en la Sagrada Escritura, cuándo es y qué día se hace. Sin embargo, algunos lo hacen como se da la gana y no lo hacen como dice la Biblia. Pero ese es un tema que cada iglesia usted como oveja tiene que hablar con sus pastores, preguntarle, mandar todas las Sagradas Escrituras. Yo a mis ovejas les doy los alimentos, les doy cada versículo, cada duda,
le tengo que dar, porque es mi obligación alimentar mi rebaño. Pero cuando venga a la iglesia, acá a la radio, yo les comparto todas estas enseñanzas que les puede servir de edificación. Pero si vamos a ir más a lo profundo, como le dijo Jesucristo a Pedro, vamos más a lo profundo, que es sumergirnos más a lo profundo, en donde es dura la palabra, ahí ya tenés que ir a la iglesia, a congregarte, o a las enseñanzas bíblicas, y te vamos a dar muchas cosas muy profundas, pero lo bueno del conocimiento es que la verdad te hace libre. Amén. Ese es lo bueno, la verdad te hace libre. Entonces ya deja de vivir en cualquier tipo de doctrina y pasas a vivir en la verdadera fe del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza que está relacionada con el fruto de la bondad. Y somos muy bondadosos porque Dios es bondadoso para con nosotros. Vamos al primer ejemplo, anoten así. Salmo capítulo 25, versículo 7. ¿Qué nos dice? De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdas. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Presten atención acá. Porque dice, de los pecados de mi juventud, la pregunta es, ¿alguien tiene algún pecado? Algunos dicen que no. Sin embargo, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, la palabra dice, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Y en el versículo 10 ya dice, y lo hacemos mentiroso a él. Pero ya el versículo 9, del medio, dice que si confesamos nuestros pecados, él nos limpia de nuestras maldades. Esa es la bondad de Dios y la misericordia de Dios. Entonces dice acá el salmista, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes, le está diciendo en oración al Señor. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad. ¿Por qué le dice acuérdate de mí por tu bondad? Porque estamos viendo que en Gálatas 5 uno de los espíritus de Dios, uno de los frutos de Dios es la bondad. Entonces nosotros tenemos que ser bondadosos también, ¿para qué? Para perdonar a los hermanos, como dijo 7 veces Pedro, no, 70 veces 7. O sea, tenemos que tener el amor y la misericordia también para el perdón, para que Satanás no gobierne nuestro corazón y no se despierte en enfermedades, como le dije el jueves pasado, por consecuencia de guardar un rencor a alguien. Entonces, acuérdate de mí por tu bondad, dice acá, por tu bondad, oh Padre eterno, o sea, oh Jehová, dice en el Antiguo Testamento. ¿Por qué dice esto? Porque en Isaías 43, versículo 25, presten atención que dice Isaías capítulo 43, versículo 25. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré. O sea, Él perdona y olvida. Ahora, si Él perdona y olvida, ¿por qué muchos nos queremos acordar de nuestros viejos pecados? Hay otra cosa, de repente vos no te querés acordar de tus viejos pecados. Pero viene alguien, Satanás usa a alguien y te lo recuerda. Ah, pero vos, y te señala. Pero no es la persona que está señalando. Ese mismo Satanás que entró en esa persona para quererte perturbar. Pero vos, ¿qué tenés que decir? Ah, no. El Señor con su bondad y su misericordia ya me perdonó. Así que apártate de mí, Satanás. Ah, mira vos. Así tiene que decir. O sea, sin pelos en la lengua. Apártate de mí porque yo ya le presenté al Señor. No, nadie me puede juzgar. Por eso en Juan 8, si vemos toda la escritura del 1 al 8, del 1 al 10, pueden leer, ahí cuando le traen a la mujer en adulterio y le quieren apedrar, Jesús le dijo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Nadie la arrojó. ¿Por qué nadie la arrojó? Porque en Romanos 3:23 dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Pero ya en Romanos 5:12, si leemos del 12 al 21, dice que por el pecado de uno que es Adán, todos hemos nacido bajo pecado. Pero ya en Romanos 6:23 dice que la paga de pecado es muerte y Cristo murió por nosotros, que es en la Pascua, y ya se pagó. O sea, la deuda fue saldada. Entonces hay dádiva de gracia, de vida eterna por Cristo, pero primero me tengo que arrepentir de estos pecados. Acercarme, confesar a Cristo, bautizarme, etcétera, para que nadie nos pueda señalar. Ya Satanás no nos puede llevar al infierno, a sus guaridas, sino que tenemos el destino al reino de los cielos. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote le llevaban los sacrificios para cubrir los pecados. Ese era el sacerdocio del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento hay cambio de sacerdocio, dice en Hebreos capítulo 7. O sea, nosotros tenemos un nuevo sacerdocio, somos sacerdotes del Señor, pero con nuevas instrucciones. ¿Cuáles son las nuevas instrucciones? Le dice en Juan 20, versículos 21 al 23, cuando resucita Jesucristo a los discípulos, que son los futuros sacerdotes, que son los apóstoles, que son los futuros ministros de Dios elegidos por Dios.
Ahí le dice, como mi Padre me envió, yo os envío a vosotros. Paz a vosotros. Pero el versículo 22 dice, sopló, dijo, recibí el Espíritu Santo. Pero el versículo 23, que muchos no aceptan esta palabra, aún estando escrita, dice, a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados. Y a quienes no, no les serán perdonados. Por eso el hecho 5, a Ananías y Zafira no le fue perdonado, que le habían robado el diezmo de Dios, y le condenó, Pedro le condena y murió a Ananías y Zafira, que se habían quedado con una parte de la cosa de Dios, o sea, de la ganancia, de lo que estipulaban de dar para Dios. Le robaron a Dios y no se le perdonó. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad para perdonar que da Dios es vigente. Por eso en Mateo capítulo 9, cuando levanta al paralítico que le traen los amigos, que es sanado, no por la fe de él, sino por la fe de los amigos, le dice, levántate, tus pecados son perdonados. Entonces los fariseos, sin entender, como en este tiempo de fariseos, blasfemia, dijeron, porque ¿quién eres tú para perdonar pecado? Claro, porque para perdonar pecado primero tenía que venir el Mesías y morir el Mesías, y la sangre de Cristo te limpiaba del pecado. Sin embargo, Cristo todavía no ha muerto, pero era Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios hace como Él quiere. Si quiere, perdona antes, y al mismo tiempo perdona con la muerte, con la sangre de Cristo, por la destruir de Satanás. ¿Cómo es esto? No entiendo, pastor. Porque lo espiritual entiende lo espiritual. El hombre natural no percibe lo espiritual. Por eso es que no podés decir soy cristiano si no te involucras en lo espiritual. El tibio es vomitado de la boca, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, 15 y 16. O sea, yo me pongo así, ¿saben por qué? Porque en el primer tiempo yo era así, creía que sabía, pero no sabía nada. Pero Dios me dio muchas lecciones para que aprendan con la misma palabra. ¿Para qué? Para que ahora yo les pueda instruir a ustedes, a todos los que están al otro lado, para que no se vanaglorien y digan, no, esto es así. No. Un solo pasaje de la Biblia que vos no sepas, de toda la Biblia, de todos los libros de la Biblia, de los 66 libros que tenemos en la Biblia Reina Valera, una sola hoja que no hayas leído, eso te puede condenar, porque puede ser la prueba de que te equivocaste en algo que dijiste. Porque Dios confirma en cada pasaje lo que dice, lo que no dice, y ese es el tema. Entonces hay que tener mucho cuidado. Seamos guiados entonces por el Espíritu Santo de Dios. Ustedes observen que acá en el Salmo capítulo 25, versículo 7 que hemos leído, miren cómo el Espíritu me está reteniendo acá. ¿Pero por qué me retiene el Espíritu? Porque habla de pecado, y hay mucha gente que está en pecado. Y la única forma de ser limpio de pecado es aceptando a Cristo, que nos limpió con el pecado, con la sangre. Por eso Éxodo capítulo 12, versículo 13 dice, la sangre por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Cómo pasaré de vosotros? Porque la sangre para perdón de pecado. Por eso en Mateo 26, si leemos el versículo 26 al 28, ahí habla de la sangre de Cristo que la consagra y dice, esta es mi sangre, el nuevo pacto, beban de ella todo. Dice plural todo. Y sin embargo alguien dice, vos no podés, vos sos mentiroso, no podés, vos estás en fornicación, no podés, vos no podés. Pero no tiene, decía el médico, el sano, sino el que te enfermo. Por eso dice que Jesús, esta es la sangre para perdón de pecado. ¿Y cómo te va a perdonar pecado si vos decís que no tenés pecado? O sea, siempre tenemos pecado, y por eso le recibí la sangre. Por eso, lo que dice en Éxodo 12, versículo 13, que la sangre por señal, ya Cristo lo dijo en Juan 6, 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea que la sangre ya no está en los dinteles de la puerta como lo tenían los judíos, sino que está dentro de nosotros. Entonces la sangre por señal. Pero ya en el versículo 53 de Juan, capítulo 6, dice, el que no come mi carne ni bebe mi sangre está muerto. Entonces hay muchas personas que yo le pregunto, ¿cuándo recibiste el cuerpo de la sangre? Hace mucho, dice. ¿Estás muerto entonces? Le digo. Porque está escrito en la Biblia. Anoten esto bien, Juan 6, 53, el que no come ni bebe la sangre está muerto. O sea, una iglesia que no le da el cuerpo y la sangre de Cristo está muerta. Por eso en Hechos 20, capítulo 7, dice que se reúnen todos los primeros días de la semana, que es el domingo, para partir el pan, y Pablo predicaba. El mismo Jesús resucita en Lucas capítulo 24, y cuando resucita, en el versículo 31, 32, anótenlo, en versículo 30 y 31, ahí dice que el mismo Cristo resucitado partió el pan. Es impresionante, ¿verdad? Pero es así. Entonces tenemos que hacer todo lo que nos dice la Biblia, porque hay peligro si no tenemos la sangre de Cristo, que es por señal. Y miren qué bondadoso que es el Señor, porque acá dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Por tu bondad, la bondad que tiene nuestro Señor, porque aún en este tiempo estamos en el 2019 y se siguen cometiendo grandes pecados. ¿Quiénes? ¿Las ovejas? ¿Quiénes? ¿Los líderes, los pastores? Sí, mayormente los líderes, por falta de conocimiento. Entonces, confunden a todo un rebaño. Y ese es el peligro, por eso Cristo vino como un pastor a guiar a un rebaño a una nueva verdad. Por eso le dijo a los judíos, y conocer la verdad os hará libre en el año 32.
Pero estaban judíos que se sujetaban a la verdad, pero había judíos que se querían sujetar ¿a qué? A la doctrina que ya se había implementado. Lo mismo sigue pasando en este tiempo. Vamos a otro ejemplo uno más que está en Romanos capítulo 11, versículo 22. Vamos a leer Romanos capítulo 11, versículo 22. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿A quién le dice? Esto es muy impresionante. ¿Saben por qué? Porque si tú lees todo el contexto de Romanos capítulo 11, ahí está hablando el apóstol Pablo en el Espíritu, haciéndole notar el tema de los judíos y de los gentiles. ¿Qué significa esto? En Juan 1.14 dice, en Juan capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A los suyos vino, se vino a los judíos. No lo recibieron. Entonces va detrás de los gentiles, pero ya estuvo planificado que sea así. O sea, Dios permitió que sea así, porque Dios necesitaba salvar a la humanidad, ir por nosotros, los que somos los gentiles. Pero muchos dicen, no, pero los judíos ya están condenados. No, están condenados los que en ese momento no lo aceptaron. Pero los que en este tiempo lo siguen aceptando, tienen redención. Y es más, la misma palabra en todo el contexto de Romanos capítulo 11, con su bondad, porque estamos hablando del fruto de la bondad, Cristo en su venida dice que una vez que ya haya conquistado a la mayoría de los gentiles que somos nosotros por el mundo, Él va a salvar a Israel, va a venir por Israel porque hay una promesa para Israel y como Dios juró por Él mismo, por esa promesa, va a salvar a Israel. Ah, sí, pastor, sí. Presta atención que dice Romanos 11, versículos 25 al 26. ¿Qué dice ahí? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Ahí está, endurecimiento. O sea, ¿quién permitió endurecer el corazón a Israel? Dios. El faraón en Egipto, Éxodo. ¿Quién permitió que endureció el corazón al faraón para que no los deje ir de Egipto? Dios. ¿Para qué le endureció el corazón? Para que Dios pueda mandar la plaga y que todo quede escrito y todos vean la gloria de Dios. Para que se manifieste. Para que se manifieste su gloria. ¿Y acá qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que dice? Y luego todo Israel será salvo. Ah, está ahí está. ¿Cómo está qué? Escrito. ¿Quién lo dice? ¿Yo o está escrito? Está escrito. ¿Va a ser salvo Israel? Amén. ¿Y por qué muchos condenan a Israel? Porque no escudriñan las escrituras. Por eso, en Juan 5:39 Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas está la salvación. Entonces Israel va a ser salvo. Hay un plan de Dios para Israel y para con nosotros. Dios ya tiene todo planeado. Eso es lo bueno de Dios. Muchas veces nos preocupamos qué nos va a pasar mañana, pero Dios ya planeó algo para nosotros para mañana. Somos nosotros los que nos desenfocamos y elegimos otro camino. Es como Abraham y Sara. Dios ya tenía planificada la bendición a través de Isaac, el hijo de la promesa. Pero la poca fe de Sara y también que le hace caer a Abraham le lleva a que nazca Ismael y es la lucha hasta el día de hoy en el oriente de los ismaelistas con el tema de los judíos y las guerras que hay hasta el día de hoy en Irak y todo alrededor, ¿o no? Consecuencia de qué? De la falta de fe de una persona que ya se le había hecho la promesa y sin embargo dudó. Y acá que estamos viendo que hay una promesa para Israel. Volver a leer la parte esa, ¿qué dice? Volver a leer, ¿qué dice? Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ahí está, que apartará la impiedad Jacob. Jacob es Israel, las 12 tribus de Israel. O sea que Dios va a venir por su pueblo. Somos ahora nosotros el pueblo de Dios. Está con nosotros, pero también va a venir por los judíos. ¿Por qué va a venir por los judíos? Porque ¿qué es el título de Dios? Por la bondad. Por lo tanto le está diciendo a los romanos, no emitan juicio contra nadie, porque Dios es bondadoso y misericordioso. Y decimos, amén. Amén. Entonces no andes criticando a nadie. Por ahí, que ese está perdido, ese está en la droga, ese es un borracho, ese es un adúltero, ese es un fornicario y está perdido. No lo declares perdido. Al contrario, tenés que declarar, esa persona va a dejar de tomar, esa persona se va a dejar de drogar, esa persona que está en fornicación se va a casar, va a ser bendecido por Dios, esa persona que está perdida o que miente va a decir la verdad. Amén. ¿Entienden?
Yo no sé mucho de contar mucho testimonio mío porque según el caso hay que hacerlo, claro que sí. Yo recuerdo que cuando una persona me vio por compañero de colegio mío en la secundaria, me vio por Facebook y YouTube, se contacta llorando y dice que cuando me escuchaba cantar en el mundo, o sea, cantando antes en el tema de la bailanta, decía, yo oraba mucho, decía, ay Dios mío, ella cristiana, ¿no? Toca a este muchacho que algún día la voz que tiene sea para cantarte a ti y para predicarte a ti. Y Dios vio el corazón, lo que pensaba, la intercesión, la oración, pues es importante la intercesión y la oración. Y cuando se entera que yo estoy trabajando para Dios, que Dios me cambió y me sacó del mundo, le dio tanta gracia a Dios y llorando me dijo, y yo le dije, Dios es bueno. Y a mí ya en Córdoba, me acuerdo que me habían profetizado. Por eso yo creo en los hombres de Dios que sí profetizan con la verdad. Porque a mí no me conocían en medio de una cancha, la multitud, un pastor profetiza con el don de ciencia, me señala a la multitud y yo estaba en medio de la multitud en Córdoba. Y señaló, dice, hay un propósito muy grande y Dios va a hacer grandes cosas con una persona que está acá y señalaba el dedo, hay 1000 personas, la puedo señalar con un dedo y cuáles son de las 1000. Pero a mí me reconocían porque en ese tiempo yo tenía el pelo más largo, el que tenía el pelito largo, y era yo, y yo estaba mojado en transpiración y hacía mucho frío. O sea, ya el Espíritu Santo había entrado en mí. Y eso es impresionante, porque la persona no te conoce, pero Dios le está marcando. Profetiza el don de ciencia. Y profetizó en mí y acá estoy, trabajando para Dios. Se cumplió lo que Dios profetizó. Por eso hay que respetar y analizar, por supuesto, pero hay que respetar, porque existen verdaderos profetas. Existen verdaderos profetas. Presta atención a lo que dice, entonces vamos a seguir adelantando con el fruto de la bondad. O sea, ¿qué fue Dios conmigo para elegirme y sacarme del mundo? Bondadoso. 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 ¿Y qué pasó después? Y conocí a mi señora, que es mi esposa. Amén. Dejé de andar por ahí haciéndome el infiel y las canciones que cantaba ahí. Bueno, aclaro para la gente que sepa, yo antes de conocer a Cristo, claro que sí estuve como muchos estaban en, ¿cómo se dice la palabra? En fornicación se llama, ¿no? Sí, fornicación. Pero nunca me casé. Pero ahora, gracias a Dios, al estar con Dios, Dios te hace libre y uno se maneja con la verdad y hace bien las cosas y uno se casa como corresponde para ser un verdadero ejemplo. Por supuesto, como le pasaba a Pablo, van a señalar, pero nosotros no nos tenemos que cargar con eso. Al contrario, dar el testimonio así, el Señor cambió mi vida y estamos para edificar a los demás, no para juzgar. Efesios capítulo 2, porque Dios es bondadoso y compasivo. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. ¿Qué nos dice? Anoten así. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí está, presten atención. Termina diciendo en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros. Quiere decir, en el fruto de la bondad para con nosotros, y así tenemos que manejarnos nosotros con bondad, con esos frutos para con los demás. Pero ¿qué dice que nos hizo sentar a dónde? ¿Qué dice el versículo 6? ¿Qué dice? Y juntamente con Él nos resucitó en lugares celestiales. Y nos hizo, pero dice, nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Por qué dice nos hizo sentar en lugares celestiales? ¿Se cumplió o por qué lo dijo en el Espíritu el apóstol Pablo de Efesios? Porque en Apocalipsis capítulo 4:4, no sé si lo tiene usted o lo digo yo, presten atención, porque esto está escrito, se cumple, y acá es bueno entender quiénes son los que están sentados. Porque dice, y nos hizo, y juntamente con Él nos resucitó, o sea, fueron resucitados, y nos hizo sentar en lugares celestes con Cristo Jesús. ¿Qué dice? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos. Ahí está, ancianos. Vieron que Santiago 5, el 14 en adelante dice, si está alguno enfermo, llame a un anciano de la iglesia para que le unja con aceite en nombre de Cristo, porque sea sano y le perdone los pecados, dice. Bien, anciano
yo antes pensaba, me acuerdo que decía anciano, yo pensaba que era un viejito. Pensaba, en mi ignorancia. Hasta que descubrí que Jesucristo a los 12 años ya era anciano. Porque dice en Lucas capítulo 2, en el versículo 46 al 49, que él como anciano hablaba y tenía una gran sabiduría. O sea, anciano es el que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios. Es un anciano. Porque dice anciano porque está estipulado que hay que ser anciano para llegar a tanto conocimiento. Pero vos podés tener la edad que quieras, pero mientras tengas al Señor y tengas mucho conocimiento, sos un anciano. Pero por supuesto tenés que estar elegido por Dios, manejarte en orden en todas las áreas para ser ese verdadero anciano que marca las áreas de Escritura. Pero ¿qué dice acá? Luego, ¿qué dice? Y vi sentado en los tronos 24 ancianos. En los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Hay una prédica que ya lo voy a hacer acá en la radio que le dice en la iglesia que se llama Cuida tu corona. Y hay otra prédica que también dice en la iglesia que la vamos a hacer en un momento de la radio que se llama de príncipes a reyes. O sea, la corona que nosotros recibimos de parte de Dios. Ellos recibieron la corona. Por eso Pablo dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar a los hijos venideros la abundante riqueza de su gracia, salvo por gracia, pero dice en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nuestra iglesia se llama Somos de Cristo Jesús por muchos motivos que están reflejados en la Biblia, porque somos, dice con Cristo Jesús, porque ahí es el ungido de Dios ya resucitado. Cristo Jesús. Por ejemplo, cuando ustedes piden algo al Padre, tienen que decir, Padre, te pido tal cosa en el nombre de Cristo Jesús. Completo, en el nombre de Cristo Jesús. La palabra Jesús es el que salva, el Salvador. Pero cuando resucita ya es el Mesías, el ungido de Dios, Cristo Jesús. No tenemos que manejarnos con el nombre de Cristo Jesús. Porque ahí ya está completa la obra. No sé si se entiende lo que quiero decir. Bueno, es muy importante todo eso. Por eso es que nosotros, esta iglesia, no somos de Cristo Jesús. Ahora, presten atención acá. Dice que los hizo sentar. ¿Pero cuántos son los que están sentados ahí? 24, dice, ¿no? 24. ¿Qué le decimos ahora o que vayan a teología para que sepan quiénes son los 24? Que vayan a las clases. ¿Que vayan a las clases? ¿Lo vamos a dejar con la duda a la gente? No digamos completo, pero por lo menos le tiremos ahí a la gente que están escuchando. Bueno. ¿Cuántos eran los discípulos en el Nuevo Testamento? 12. Cuando Judas peca contra Jesús y se mata, en Hechos 1 ya vemos que eligen el número 12, ¿verdad? Pero también vemos que hay 12 importantes profetas del Antiguo Testamento, entonces se junta 2 y 12, los 24 ancianos. Bueno, dicho todo esto, eso es con la bondad. Presten atención a lo que dice ahora el Salmo capítulo 27, versículo 13. Salmo capítulo 27, versículo 13, referente al fruto de la bondad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ustedes observen que lo que se dice en el Antiguo Testamento es siempre una profecía. Dice, hubiese yo desmayado si creyere que veré la bondad, dice, de Jehová en la tierra, ¿dónde dice? De los vivientes. En la tierra de los vivientes. Ahora, ¿por qué dice estas palabras? Porque en Mateo capítulo 13, versículo 16 y 17 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Por qué dice esto? Porque en Mateo 1:23 dice aquí una virgen, dice, concebirá y dará a luz un hijo, y llamaráis su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, hace la profecía de Isaías, lo dice acá en Mateo. O sea, es aquí una virgen concebirá, pero dice que su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué significa todo esto? Que si el Salmo 27:13 dice, hubiera yo desmayado, sino que que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Quiere decir que Juan 1:14, el verbo se hace carne, o sea, Dios se convierte en carne, Dios se convierte en hijo, o sea, en Cristo, es el mismo Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice en Juan 14, versículos 7, 8, 9 y 10. Entonces, ese Dios visible, luego se hace invisible. Lo dice ya en Juan 14, versículos 19 y 20. En el 20 exactamente, ahí dice, dentro de poco el mundo no me verá más, dice el 19. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero yo le enviaré el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que Juan
capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu y los verdaderos adoradores tienen que adorar en espíritu y en verdad. O sea, no buscando ninguna imagen, sino en espíritu y en verdad. ¿Y qué es espíritu y qué es verdad? La misma cosa, es la palabra de Dios, que es el espíritu, y la verdad, que es la misma palabra que confirma el espíritu. Eso es muy importante, y acá vemos que dice la bondad, o sea que por el espíritu de bondad, Dios se envió a Cristo, es decir, se envía a sí mismo reducido en versión de hijo. Por eso dice que la Virgen nacerá alguien llamado príncipe de paz, no rey. Eso lo dice en una prédica en la iglesia, es muy largo de explicar, lo vamos a dejar ahí, porque una cosa es ser príncipe, otra cosa es ser rey. Príncipe, ¿por qué príncipe? Porque era hijo de Dios. Nosotros somos príncipes, somos hijos del rey, pero vamos directo a ser reyes. Bueno, por eso lo dejamos ahí. ¡Listo! Como dicen, lo dejamos ahí para la próxima prédica que vamos a hacer en algún momento, de príncipes a reyes. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 8 al 9. Por eso te invitamos a la iglesia, a las congregaciones, porque vas a recibir estas prédicas que de repente no las hacemos acá, pero las hacemos en la iglesia, así que estás invitado. Tenés más información con otros números de la iglesia. Para terminar, Efesios capítulo 5, en este fruto de la bondad. ¿Qué nos dice el versículo 8 al 9? Porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Con qué nos encontramos acá? ¿Cuántos son los frutos del Espíritu Santo? 9. 9, lo que nos dicen, lo que conocemos, está escrito. Amor, paz, benignidad, bondad, paz, fe, mansedumbre y templanza. Muy bien, 9. Pero acá te sorprende la escritura, esa es la ventaja de escudriñar. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, acá acabamos de leer Efesios capítulo 5, versículo, ¿verdad? 8 y 9, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. ¿Qué pasa si yo ahora digo que son 11 y no 9 los frutos del Espíritu? Porque en Efesios 5, anota decir, el versículo 9 dice: porque el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, ¿qué se le agrega a los 9? El espíritu de justicia y el de verdad. Y el de verdad. Conocer la verdad y la verdad te la libre. Entonces, vamos a escudriñar en los frutos del Espíritu. Estamos, pero vamos a tener que llegar hasta el 11. Así que estamos en el número 6. Así que están preparados para más, como siempre decimos a través. Hay que prepararse para más y la palabra será libre. Y qué importante que nos movamos en estos frutos en el Espíritu. ¿Pero qué dice? Porque en otros tiempos, dice el versículo 8, erais tiniebla. Vieron que en Génesis 1, versículo 2, dice que en el principio era todo tiniebla, pero el Espíritu Santo de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Pero ya en el versículo 3 dijo que se haga la luz y fue la luz. Pero acá habla también de la luz. Por eso dice: porque en otros tiempos erais tiniebla, mas ahora sois luz. ¿Cuándo somos luz? Cuando recibimos la luz de Cristo. ¿Por qué cuando recibimos la luz de Cristo? Porque Juan 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla. O sea, que me siguen, sino que tendrá la luz de la vida. Y uno dice: ¿cómo que tendré la luz de la vida? Claro, eso ya lo dice, pero en Mateo capítulo 5, versículo 14, ahí dice: vosotros sois la luz del mundo. Amén. O sea, ¿quién es la luz del mundo? Cristo. Pero Él viene y nos declara luz. O sea, por eso es muy lindo las parábolas. Estamos también compartiendo parábolas en la iglesia que son muy espirituales y muy hermosas. Te hacen trabajar, te sale humo de la cabeza pensando, pero qué bueno que son las parábolas, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué somos la luz del mundo? ¿Y qué significa esto de una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder? Y todo lo que dice más adelante, que no tenemos que guardar la luz, sino sacarla a brillar. Eso es lo que estamos haciendo a través de la. Estamos sacando a brillar la luz de la verdad, la luz de la palabra, como Cristo quiere. No que guardemos la Biblia debajo de la mesa, ni que la guardemos bajo la almohada, ni que la tengamos abierta al lado de la mesita de luz, sino que la salgamos a evangelizar, a hablar. Y eso estamos haciendo. Amén. A través de la radio, a través de Facebook, a través de YouTube, en el nombre de Cristo Jesús, para que sean todos llenos de esa luz y con esa bondad que nos ha dado el Señor de su Espíritu y la Sagrada Escritura, estamos compartiendo a través de la radio. Queridos hermanos, estamos desarrollando el fruto de la bondad, y para terminar
Vamos a poner la cortina de oración porque vamos a orar. Pero para orar quiero que anoten Tito capítulo 3, versículos 4 al 5. Vamos a cerrar los ojitos, amor. Tito capítulo 3, versículos 4 al 5. Bueno, Padre eterno, gracias, Señor, porque acá estamos con tu luz, irradiando luz y mostrándole a todos los que por fe están en la sintonía de la radio, en la sintonía del Facebook, de YouTube, compartiendo de tu bondad, de esa riqueza, de ese fruto tan hermoso de bondad. Qué gran bondad tuvo el Padre para con nosotros, para convertirse en Cristo, y qué gran bondad luego morir en la cruz para con nosotros, y redimirnos y llevarnos a la vida eterna. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor en Tito capítulo 3, versículos 4 y 5, me da el Espíritu esta palabra para terminar este fruto de la bondad. Y dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, presten atención, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Habla de un renuevo, renovados en el Espíritu. Por eso estamos predicando estas buenas nuevas de renovación. ¿Cuáles son las buenas nuevas de renovación? Que demos frutos del Espíritu Santo. Por eso Juan 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, los frutos. El que permanece en mí, yo en él, llevará muchos frutos. Porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, cuando vemos a alguien separado del cuerpo de Cristo, sabemos que está en peligro, porque no fue renovada en el Espíritu, porque no puede dar fruto del Espíritu, porque no está sujeto a la iglesia de Cristo. Sujeto, como está escrito en Hebreos capítulo 13, versículo 17, sujetaos a vuestros pastores, pues somos nosotros los que alimentamos con la palabra, como Cristo nos alimentó a cada oveja en nuestro rebaño, y por la renovación en el Espíritu Santo. Y estamos hablando de fruto. Por eso Juan 15, 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que seamos sus discípulos, pero que demos frutos. Amén. Te pido, Padre eterno, que le ayudes a todos los que están escuchando, que puedan desarrollar estos frutos. En este día se ha sembrado el fruto de la bondad. Amén. Que aprendan de ti para ser bondadosos. Y si hay a alguien a quien no le puedes perdonar los pecados, perdónale. Ten bondad, como Dios tuvo misericordia para contigo. Amén. Por eso Mateo 6, versículo 14, una vez que termina el Padre Nuestro, la oración que nos enseñó Jesús, dice que si no perdonamos las ofensas a los demás, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Y qué peligro. Por eso es muy importante que estemos dando frutos. Y si por primera vez estás escuchando esta palabra, enseñanza, a mí me pasó que por casualidad también estuve así, y ahí también me fui acercando. Todo sirve para acercarse a Dios. ¿Qué tenés que hacer? Aceptar a Cristo en tu corazón y luego acercarte a una iglesia, buscar un pastor para que seas bautizado y recibas el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Qué es ser bautizado en el Espíritu Santo de Dios? Dicen mucho. ¿Ponerme a hablar en lengua? Hay una prédica ya en YouTube que significa lenguas que edifican, búsquenla y ahí explico todo. Significa que tú recibes la palabra de Dios para que no la guardes, sino para que compartas a otros hermanos. Eso está en Santiago 5, versículo 19. Ahí vemos que en esos versículos 18, 19, 20, dice que si alguien salva un alma, cubre multitud de pecados. O sea, Dios nos da el Espíritu no para que lo guardemos, sino para que lo compartamos. Es decir, compartir la palabra de Dios. Soplo. Por eso en Juan 20, 21 dice: y sopló en ellos y les dijo: recibid
el Espíritu Santo. Se recibe que no soplo la palabra y se recibe como está escrito en Hechos con la imposición de la mano de los pastores. Ahora lo está recibiendo porque estamos soplando a través de la radio. Soplamos el Espíritu Santo de Dios. Querido hermano, en Romanos 10, versículo 8, 9 y 10, ahí nos dice que si confesamos para ser salvos. Por eso te invito a que digas esta palabra conmigo. Padre eterno, perdóname si he pecado contra ti. Hoy acepto a Cristo Jesús en mi corazón como mi Salvador. Te pido que me inscribas en el libro de la vida. Que yo pueda dar esos frutos del Espíritu. Que me pueda acercar a tu presencia. A saber más de ti. Porque mi destino es el reino de los cielos. Reinar contigo. Te pido se cumpla en mi vida. Hechos 16:31. Que por creer en Cristo, por haber aceptado a Cristo como Salvador, sea salvo yo y toda mi casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue tu oración, acércate, aprende lo que es orar. La Biblia te dice cómo tenemos que orar y vas a ver cómo tu vida de hoy en adelante va a cambiar. Claro que vendrán pruebas, tormentas, pero la vas a vencer a todas porque Cristo venció y nos hizo más que vencedores con Cristo Jesús. Así que, querido hermano, cortinamos ahí arriba. Un placer haber compartido con todos ustedes. Nosotros nos quedamos hasta las 12 del mediodía. Soy el pastor Ángel Ferreira, junto a mi querida esposa Melanie. Estuvimos compartiendo desde Buenos Aires, Argentina, a través de la radio, a través de las redes sociales, la radio de la 90.9, tu radio FM 2000, y a través de las redes sociales como el Facebook y nuestro canal de YouTube. Suscríbete a nuestro canal, Pastor Ángel Jiménez de Ferreira, cada vez somos más y se está multiplicando, se viraliza más y más la palabra de Dios. Hoy estuvimos compartiendo el fruto de la bondad. Nos vemos el domingo que viene y como siempre le decimos, estamos preparados para más. Vamos a ir a una tanda publicitaria, en instante regresamos con todos vosotros. Paz, queridos hermanos, bendiciones para todos, Bueno, queridos hermanos, como siempre, les saludo con la paz del Señor. Gracias por estar ahí del otro lado. Están todos. Les saludo a Darío Ferreira. Les saludo a Nelly Oilo. A Ezequiel, que nos estuvo viendo. A Ricardo Marín. A Mariano Gómez. A Víctor Rollando. A Víctor. A Martín, sí, allá se bajan todos los volúmenes de ahí. A todos, amor. Ahí está. Y saludamos al pastor Mario. Falta a todos, amor. Y porque estoy saludando a Tony, que se tomaron el tiempo. Paz para vos. A la pastora Mari también, que nos está mirando. A Karina Rodríguez, que nos saludó y dice bendiciones. A Elizabeth Moyano, que tiene un programa acá en la radio, nuestra querida Elizabeth. Y ahora vamos a estar hablando todo. A Eucaris. Bueno, a todos, shalom, y que tengan una bendecida vida para todos. Les comparto, lean esta promesa que se cumple en su vida. Efesios capítulo 1, versículo 3. Le dejo ahí, leanlo, es muy lindo, esa bendición declarada para ustedes. Saludamos, amor, shalom, bendecida vida para todos. Nos vemos el jueves que viene. Suscríbanse, compartan el video, compartan, que es palabra de Dios de muchas bendiciones para todos. Compartan, en nombre de Cristo que sí, les bendigo. Amén. Somos del ministerio, somos de Cristo Jesús. Así que es un placer sembrar la palabra de Dios para todos vosotros.